Son las 11:26 y ya está nuestro invitado en esta parte del programa, Diego Arria, diplomático venezolano. El tema lo ha puesto un poco, lo ha colocado un poco Gustavo Tarre hoy, con la posible intervención de Guaidó solicitando, al igual que lo hiciera con las Naciones Unidas, los llamados cascos azules, pues que responden a las siglas en inglés R2P, de protección a la población, y más hoy en día, a raíz del informe de las Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos, y señalando un argumento muy importante, que los países latinoamericanos temen que una vez mejoran las condiciones frente a la pandemia, de nuevo van a regresar los migrantes venezolanos y las economías de esos países están muy resentidas. Con este contexto, le damos la bienvenida a Diego Arria, siempre es un placer tenerlo, y nos gustaría su opinión al respecto. ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo le va? Muy bien, Leopoldo. Gracias por llamarme. Pues mira, el concepto de responsabilidad de proteger se ha convertido para muchos, que en el fondo no conocen bien, en una gran esperanza que es materializable, ejecutable. El principal documento de la responsabilidad de proteger es la propia Carta de las Naciones Unidas, que dicen nosotros, los pueblos del mundo, nos comprometemos a protegernos, etc. Esa es la primera, o sea, la mayor instancia de responsabilidad de proteger está en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, no se ha aplicado. Yo fui parte, Leopoldo, de ese grupo de trabajo cuando yo era asesor de Kofi Annan, cuando era el secretario general, y yo era uno de sus consejeros en el tema, y yo siempre he dicho que cuando Kofi la inicia, que es el año, se culmina en el año 2005, era una especie de confesión del propio Kofi Annan de la impotencia, de la irresponsabilidad, de la incapacidad de las Naciones Unidas de no haber detenido la masacre en Bosnia, en Somalia y en Ruanda. Entonces, se avisa al mundo una Perdóname doctrina. una cosa, que es lo que lleva a Clinton a tener que actuar unilateralmente para parar aquello. Bueno, sí, claro, que Clinton lo hace ya después de varios años de que los Estados Unidos fueron demasiado ambivalentes y se dejaron llevar en este tema por los europeos. Pero cuando Kofi lo hace y se lleva ese compromiso, creo que es el 2005, si no me equivoco, ya había pasado esto que tú me estás diciendo. Pero entonces, ¿es la responsabilidad de proteger parte de la Carta de las Naciones Unidas? No específicamente, porque no es un artículo de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Refleja el espíritu de la Carta? Lo refleja. Yo participé, Leopoldo, el año pasado, hace un par de años, el secretario general Magro, que repito, es nuestro principal defensor y promotor, convocó a un grupo para hablar sobre el tema de responsabilidad de proteger. Yo fui uno de ellos y expliqué que esto era un compromiso político y moral, pero que no era obligante ni vinculante y que por lo tanto debemos manejarlo conociendo anticipadamente cuáles son sus límites, pero no pensando que nosotros invocamos la responsabilidad de proteger como invocamos que el Espíritu Santo nos ilumine. No, tú no puedes, tú puedes plantear al mundo y recordarle que existe un compromiso moral, político, de defender a un país como el nuestro que sufre de esta manera. Pero eso de ninguna manera es una garantía. Los compromisos, tú lo sabes, tú has sido diplomático, los compromisos morales y políticos en el mundo, en la comunidad internacional, no se cumplen con regularidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la llamada solidaridad no es automática. Y No, la no lo es. solidaridad es más declarativa que en el fondo. Pero sí estoy, en cierto sentido, hay que tomar como punto de referencia que la migración venezolana, que los caminantes venezolanos se han convertido en un
problema social, económico para los países que lo reciben, que por supuesto no le pueden negar la entrada. Entonces, en Colombia no estamos hablando de 5.000, 10.000, 15.000, 25, 30.000, no, estamos hablando de más de 1 millón de personas. Estamos hablando en Ecuador de unas cantidades inmensas, en Perú también. Entonces, por supuesto, esa carga humana en un continente que va a salir muy golpeado después del COVID-19, si logra salir del COVID-19, Venezuela va a ser una carga muy pesada porque el éxodo venezolano va a continuar, porque ya hemos visto cómo se está manejando la dictadura y la pantomina esta de las elecciones que no van a ser reconocidas en ningún momento, todo esto lo que va a hacer es agravar las circunstancias. Entonces ahí es donde yo veo que esto tendría posibilidades como, digamos, como actúan los países, con una especie de excusa moral, legal, etcétera. No sé cómo lo ves. Fíjate, Leopoldo, hay algo que se llama la Carta Democrática Interamericana, ¿verdad? Eso es mucho más obligante que el concepto de la responsabilidad de proteger, porque la Carta Democrática Interamericana explica perfectamente las acciones a tomar. Hasta el mismo TIAR incluiría algo semejante. Yo, que formé parte en mi compromiso moral y político también de impulsar lo que era una nueva filosofía, tratando de cambiar justamente. Yo estoy terminando un libro donde gran parte es mi crítica a las Naciones Unidas, que no obedeció a los principios de la Carta, sino todo lo contrario. Los enterró en muchas oportunidades en Somalia, en Ruanda, en Yugoslavia, etcétera, donde entonces una luz que se prendió ahí era: vamos, la responsabilidad de proteger todo aquel gobierno que abuse de su gente, la comunidad internacional tiene la obligación de ir a protegerla. ¿Qué quiere decir eso? Es una declaración muy hermosa, pero no va más allá de eso. Y te repito, yo creo que sí, hay que hablar siempre de la responsabilidad de proteger, hay que recordar el compromiso del mundo, que eso significa que por qué suscribieron ese convenio, pero esperar que se va a producir el milagro de que por esa vía de alguna u otra manera nos van a proteger, hay un trecho muy largo. Bueno, estoy de acuerdo. Eso no se va simplemente porque tú pronuncies la palabra mágica abracadabra y y se produce. No, estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que las circunstancias socioeconómicas, las circunstancias del momento, obligan a tener que cómo enfrentamos esto que está ocurriendo en Venezuela. Leopoldo, hay tantos problemas en la región. Colombia tiene unos problemas enormes que se le están acumulando. Chile está a punto de enfrentar problemas políticos como nunca nos imaginamos antes. Ya vemos el cambio en Bolivia, Ecuador. Todos los países tienen problemas en responsabilidad de proteger a su propia gente. Nosotros, desgraciadamente, hemos dejado de ser el centro de atención que lo tuvimos durante un periodo que no utilizamos bien, en el cual el mundo nos seguía. Ahora, incluso no sabemos qué va a pasar en noviembre en los Estados Unidos, en próximos días. De acuerdo con el resultado de la elección, tendremos una u otra manera de que se enfoquen nuestros problemas. O sea, estamos hasta enfrentados que por primera vez, tú lo sabes, una elección en los Estados Unidos puede ser realmente de extraordinaria importancia para nosotros. Por cierto, Diego, vamos a caminar paralelamente. Tengo que hacer una pausa. Y al regreso, las elecciones norteamericanas, ¿cómo se vería el tema venezolano bajo Biden, como bajo Trump? Una breve pausa y al regreso, Diego Arria, diplomático, político venezolano. Breve pausa.